Gloria al Señor. Buenas tardes, queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Fíjense que nomás que empiezo a hablar y me agarra la garraspera. Aleluya. En el nombre de Jesús la reprendemos, y aquí tenemos una pastillita para que no se me seque la garganta. Hermanitos, gloria al Señor una vez más. Aquí estamos perseverando en el camino del Señor con nuestro destino a la vida eterna. Eso es lo que queremos. Esta enseñanza o predicación, más bien esta enseñanza, le voy a titular Aunque viendo, pero no creyendo. Viendo, aunque viendo, pero no creyendo. Podemos mirar aquello y no creerlo. Y la escritura con la cual vamos a empezar esta enseñanza es Juan 20, 24, 25. Y le dice así, el Señor le dice a Tomás. Podríamos decirle también a esta enseñanza el síndrome de Tomás. Juan 20, 24, 25. Pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les contestó: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Gloria al Señor. Y la otra escritura que quiero mostrarles, hermanitos, es Isaías, como muchos de ustedes ya lo conocen, Isaías 43, del 10 al 11. Y dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, dice Jehová, en esta versión, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La otra escritura, hay varias escrituras, pero estas dice aquí, en el nombre de Jesús, es Juan 8:24. 8:24. Dice el Señor Jesucristo: por eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Voy a poner mi Biblia a un lado, hermanitos, y vamos a continuar con la enseñanza en el nombre glorioso de Jesús. Aunque viendo, pero no creyendo. Aunque viendo, pero no creyendo. Así le pasó a Tomás, y a muchos les ha estado pasando en estos tiempos. En las pasadas lecciones me he quedado en explicar escrituras que son un poco confusas y difíciles de entender. Y aunque miramos, no entendemos. Y así nos pasa a veces. Pero me voy a retroceder un poquito atrás para empezar con la base de esta fundación. Vamos a edificar desde la fundación hacia arriba. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o verdad. La importancia de la enseñanza bíblica o doctrina se da a conocer en las siguientes escrituras. Muchos tienen fe en Dios, pero no saben nada de las enseñanzas bíblicas. Solo no sabemos las promesas, lo que te habla prosperidad, las conveniencias personales en el cual están en la palabra de Dios. Y eso es bueno. Pero todo lo que habla de salvar el alma es mucho mejor. Muchos nos interesamos o se interesan en conocer quién es Dios, muchos no se interesan por conocer quién es Dios y por qué hace las cosas y por qué las hizo de esta manera. Pero nuestro Dios, según la palabra del Señor, está interesado en que nuestro interés también sea en conocerlo y entenderlo. Y esto a través de su palabra.
Y bueno, voy a hacer unas escrituritas para que ustedes puedan estudiarlas, puedan confirmarlas. Porque ahorita lo que se necesita es sembrar la semilla, la palabra de Dios. Y sobre todo la verdadera semilla, que no está híbrida, que no está contaminada con otras semillas. Tal vez el Señor, por eso en el Antiguo Testamento se tenía que sembrar, no se sembraban semillas mezcladas, una siembra con una y otra siembra con otra. Por eso también los animales no se mezclaban, no se podía mezclar el caballo y el burro, como lo hacían los egipcios y otras naciones. Y las semillas tenían que ser sembradas del mismo género, en el mismo campo. Y parece ser que en esto es la semilla de Dios, no se debe ¿cómo se dice? Mezclar con otras enseñanzas que no tienen que ver con la salvación y las cosas de Dios. En Jeremías 9, 23, 24 dice que no querer entender y conocer a Dios se podría calificar como altivez, como orgullo. Ok, bueno, gloria al Señor. Vamos a entrar en estas cuantas escrituras acerca de que hablan de la enseñanza, de la doctrina. Y sobre todo voy a empezar con esta escritura muy conocida. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles, en esa perseveraban. En esta dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. La otra sería, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a las personas que te oyeren. Primera de Timoteo 4:16. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan y enseñan. A los que trabajan en predicar y enseñar, para ser más claros. Primera de Timoteo 5:17, y este es Pablo hablándole a su discípulo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí en esta también dice, que prediques la palabra, que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Segunda de Timoteo 4:2. Y dice esta para finalizar, y cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza o doctrina de Cristo, no tiene a Dios, o realmente no tiene al Dios verdadero. Y esta es segunda de Juan 1:9. Sabemos que Juan era un apóstol del Señor Jesucristo. Aleluya. Y claro, la palabra se aplica en su tiempo. Hay 6 y 7 dispensaciones con el milenio, que la palabra de Dios se aplica en diferentes formas y en diferentes propósitos. Y miremos aquí una confusión o contradicción. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Pero en segunda de Pedro dice, segunda de Pedro 1:20-21 dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por fin, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo la inspiró Dios. Y la respuesta es tan sencilla como esto. Juan 4:24, Dios es Espíritu. Dios, el Padre, es Espíritu, con E mayúscula, con la E grande. Aleluya. Hebreos 12:9, ahí lo dice. Y Él es el Padre, Hebreos 12:9 dice que Él es el Padre de los Espíritus. A veces la revelación viene por revelación divina, viene por la revelación de la palabra, y el Espíritu Santo, que fue el que la reveló toda, la inspiró toda, la inspiró, esa es la palabra. Si necesitamos algo, Él nos lo podría revelar, porque Juan 16:3 dice que cuando viniera el Espíritu de la verdad, nos daría a saber todo lo que oyere, nos lo daría a saber, porque no habla de Él mismo, sino que hablará, aleluya, de parte de Dios, todo lo que oyere.
y nos hará saber las cosas que han de venir, las cosas que han de suceder. Él nos las dará saber. Si usted cree la palabra de Dios, tiene que creer ese versículo, que en oración, esa escritura, que en oración, si seguimos en oración, Él te va a indicar conforme el propósito, el plan y el deseo y la voluntad de Dios qué es lo que va a suceder. Él te va a dar dirección para dónde tomar, qué hacer, aleluya, cómo hacer qué cosa, porque no nos vamos a apoyar en nuestra propia prudencia, sino que en todo vamos a incluir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aún en nuestras más pequeñas decisiones siempre decimos: Señor, Padre mío, dirígeme lo que es lo correcto, lo verdadero. Señor, tú sabes lo que ha de venir. Padre, si es tu voluntad, házmelo saber, para saber dónde, cómo guiarme y a dónde dirigirme, aleluya, con mi vida. Si es tiempo de que me lleves, gloria a tu nombre, Señor. Pero dice en tu palabra que el Espíritu de la verdad, cuando Él viniera, me diría todo lo que Él escuchara. Lo que me intriga mucho, porque el Espíritu de la verdad no nos puede decir lo que Él viera, solamente lo que Él oyera, ¿verdad? Es algo que se tiene que revelarme si sigo llorando eso. Así como me reveló lo de Nicodemo y el Señor Jesucristo. Aleluya, que Nicodemo le preguntó acerca de cómo hacer milagros, cómo y quién y por qué hacen los milagros. Y el Señor Jesucristo se salió de la tangente y le contestó que era mejor saber cómo nacer de agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Muchos años duré con esa duda, con esa curiosidad, porque el Señor, en lugar de contestarle la pregunta directa, le contestó otra muy diferente, pero muy importante. Aleluya. Y en Lucas, miren otro ejemplo aquí de revelación, de cómo el Señor te puede abrir el entendimiento para que conozcas y entiendas lo que está diciendo. Lucas 24:45, dice ahí, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les tuvo que abrir el entendimiento. Pero digo yo, ellos todavía lo estaban mirando y no lo creían. No creían que el Señor estaba resucitado, a pesar que se los había dicho. Lo estaban mirando ahí mismo. Los discípulos estaban gozosos de mirar al Señor resucitado, pero aunque estaban gozosos no podían creerlo. Estaban mirándolo, aunque lo estaban mirando, no lo podían creer. Es increíble, ¿verdad? Gloria al Señor. En Lucas 24:41 lo dice. Lo estaban viendo y no podían creerlo. Hay otra escritura un poquito similar, hay varias, pero en esa también, en Hechos 12, capítulo 12, versículo 13-15, dice la escritura, se la voy a parafrasear para hacerla más sencilla, más rápida, que el rey Herodes tomó a Jacob y lo mató. Y agarró a Pedro y lo encarceló para matarlo también, claro, no para darle unas vacaciones. Lo quería matar también. Y cuando estaba en la prisión, bien escoltado con guardias, la iglesia estaba haciendo oración incesantemente por él. Y el propósito, el enfoque de la oración era la libertad de Pedro. Y el ángel del Señor fue y lo despertó y lo sacó de la prisión. Y él, claro, él sabía dónde estaba, yo creo, la gente reunida, que estaba con María, la madre de Juan Marcos. Ahí estaban en esa casa orando, todos, orando por él para que saliera. Y llegando a la casa, Pedro empezó a tocar allá a la puerta y abrió una muchacha, Rode, se llamaba, dice la palabra, Rode. Y en lugar de abrirle a Pedro, se fue corriendo a decir a los otros: Pedro está en la puerta tocando. Y estos que estaban orando por Pedro le dijeron: estás bien loca, estás loquita. Pedro está en la prisión. ¿Pero qué no estaban orando para que saliera? ¿Que no están orando para que salga? Aleluya. Si Pedro no hubiera insistido en tocar la puerta, siento el Espíritu Santo en este momento, el milagro de sus oraciones se hubiera ido a otro lugar. Estaban orando por la liberación de Pedro. Pedro estaba en la puerta liberado en contestación, en respuesta de sus oraciones, y no podían creerlo. No podían creerlo. Lo estaban mirando y no podían creerlo. No podían creer que sus oraciones habían dado resultado. En el nombre poderoso de Jesús,
¿Cuántos milagros nosotros hemos dejado ir de paso? No le hemos abierto la puerta porque no hemos creído que Dios puede responder de esa manera, y pronto podría responder. El milagro de sus oraciones se hubiera ido a otro lugar si Pedro no hubiera seguido insistiendo en la puerta. Entendamos que muchas veces supuestamente oramos por fe. Realmente no oramos con fe. Supuestamente oramos por fe y no podemos mirar el milagro por incredulidad. ¡Qué controversia! Oramos por fe y no podemos mirar el milagro de nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender? ¿Qué dice Lucas 24:45? El Señor les abrió el entendimiento. Tenemos que pedir que nos abra el entendimiento. Ábreme los ojos para mirar los milagros de mi oración. Pareciera ser que debemos pedir al Señor poder mirar el milagro de nuestras oraciones. También muchas veces oramos y parece que nada está pasando. No se mira nada. Tal vez nos cansamos de mirar. Pero en este caso de Daniel 12:10, el libro de Daniel 10:12, dice: el ángel le dijo a Daniel, muy amado, no tengas temor, no tengas miedo, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, fueron oídas tus oraciones, y por esta causa de tus oraciones, o sea, tus palabras, yo he venido, aleluya, de parte de Dios. Desde el primer día. ¿Pero qué pasó? ¿Recibió Daniel su respuesta? No. Lo que empezó a recibir ataques satánicos. Su oración, por lo único que él miraba, era ataques del demonio, por decir así. A veces la oración es impedida por demonios y a veces es impedida, o tal vez se va a otro lugar por causa de nuestra incredulidad. Viendo no vemos y oyendo no entendemos, porque a veces es necesario la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Con la boca confesamos fe, pero con el corazón hay incredulidad. Nuestras ideas preconcebidas, nuestra lógica humana, nuestro racionamiento humano nos dice: es imposible que el Señor me responda, pero le voy a pedir para que no quede, para que diga que no tengo fe. Le voy a pedir acá, pero yo sé dentro de mí que mejor ni me va a contestar. Y claro, no te ha contestado el Powerball, porque a lo mejor no es la voluntad del Señor, te va a salir de los caminos del Señor. Pero hay oraciones que sí te pueden ser contestadas. Y uno dice: es imposible. Oramos, pero creyendo que Dios no nos va a responder por X razones de nuestras propias ideas y conclusiones. La palabra del Señor en Santiago 1:5 dice: si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitaciones y sin reprochar nada. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como la ola del mar, que el viento lleva de un lado un día aquí y otro día allá. Nunca está firme, aleluya, fundado sobre la roca de la palabra de Dios, pidiendo y sosteniendo que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que obra en mí, conforme a la fe que obra en mí. La palabra del Señor dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que en toda oración y súplica que sean conocidas delante de Dios, en toda oración y súplica, sean conocidas delante de Dios con acción de gracias. Ahí esta escritura me da a entender que la posición de victoria es dar gracias al Señor. Gracias porque me has contestado. Gracias, Señor, que voy a mirar mi milagro. Señor, voy a mirar lo que te he estado pidiendo. Señor, voy a mirar esto. Señor, gracias por mi salud. Gracias por el bienestar de mis hijos. Gracias por la salvación de mis hijos. Ahorita no miro muy claro el camino, pero tú eres fiel a tu palabra. Para siempre está establecida en los cielos, Señor. Te alabo y te glorifico. Bendito Señor Jesús. Aleluya. En el mismo capítulo 4:6 en adelante como que nos
aconseja a que cambiemos la forma de pensar negativa, muerta en fe, a cambiar una forma positiva, viva en fe. A veces, de esa manera, cambiando una forma positiva, no decir, oh, ya, esto ya pasó, ya no mi esperanza, tú sigue, gracias Señor, si es tu voluntad, así será hecho, gracias Señor, porque tú eres bueno y fiel, y para siempre es tu misericordia. Porque muchas veces ya llegaron a la puerta y tocaron, y yo no creí que el milagro de mi oración, el milagro de lo que he estado orando, estaba enfrente de mí, aunque lo miraba, no lo creía, y el milagro se fue por donde venía. Incredulidad, y sobre todo cuando andamos en pruebas y luchas, es difícil creer que cuando estamos bendecidos, gloria a Dios, aleluya, bendito, tú eres poderoso, pero podremos decir eso cuando la lancha la están sacudiendo la tormenta, cuando aquella barca la está sacudiendo la tormenta, ya sea lancha o sea barca, como usted quiera, donde quiera que se suba, donde quiera que lo agarre la tormenta, se mueve para todos lados, y pues gracias Señor, que calmas la tormenta. Está difícil, pero ni modo, a veces que nuestro corazón se pone como piedra, bien duro. Confesamos con la boca, pero no creemos con el corazón. Y hermanito, discúlpenme, me desvié mucho, pero no fui yo, sino la guianza del Espíritu Santo, a darles a entender esto que tal vez necesitan saber, que lo que han estado orando, a su tiempo va a venir a tocar tu puerta. A tu tiempo va a venir a tocar tu puerta. Nosotros podemos pedir revelación, iluminación y entendimiento de Dios cuando no entendemos algo. Pidamos sin miedo. Nuestro Dios no te va a contestar, oh, qué ignorante eres, o no te va a reprochar, mira, ¿no sabes esto? Aunque a Nicodemo el Señor sí le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes que lo que es nacido de humano es humano, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya tú como maestro y príncipe del pueblo de Israel deberías saber eso. Si le dijo, ahí le llamó la atención. Pero sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero si tenemos aquel que inspiró toda la palabra de Dios dentro de nosotros, ¿cómo no nos va a aclarar, a revelar, iluminar el entendimiento de lo que está pasando fuera y adentro de nosotros? Para eso está. La palabra de Dios no cambia, es eterna e incambiable en su naturaleza. Esto quiere decir que no hay doctrina verdadera. Me voy a volver otra vez a encarrilar por lo que empezamos. Sino lo que enseñaron los apóstoles. Si la palabra es incambiable, Él es fiel en su palabra, está establecida. Entonces, ¿qué hacemos de Hechos 2:42? Que la doctrina verdadera es la que es enseñada por los apóstoles, que es lo que dice Pablo a los Efesios 2:20, que seamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si no la entiendes así, tienes que pedir revelación, tienes que pedir iluminación, Señor, ábreme el entendimiento para entender esas escrituras. No en vano están ahí, están establecidas ahí. ¿Cómo es que te la estás brincando o estás ignorándola o haciéndola a un lado? Eso faltarle a la palabra del Señor. No es saber dividir e interpretarlo como la palabra de Dios dice. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice ahí que no debiera haber otra doctrina. Si ahí dice que deberíamos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque hay tantas doctrinas. Perdón. Pero el hombre por incredulidad la va cambiando para manipular a como más le conviene al hombre por medio de la religión. Su palabra dice perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más claro tenés que eso? Eclesiastés 7:29 dice, dice el predicador Salomón, me he dado cuenta de algo, que Dios hizo recto al hombre, pero este se ha complicado la vida. Ellos buscaron muchas perversiones, pero Dios desde el principio hizo recto al hombre. Y una de esas cosas que han pervertido es la palabra de Dios
en la manera de interpretarla, conforme a sus deseos y a sus conveniencias, para manipular con ideas manipuladoras que no son de Dios. Estudiando la palabra, le mostraremos a nuestro Señor Jesucristo, o a nuestro Señor, que no hay pereza, que no hay orgullo, que no hay altivez, que queremos, que no hay pereza ahorita. La gente está muy cómoda, muy confortable. Ya nos pasó el río, ya nos pasó la barda, ya nos pasó el cerco. Ahora ya estamos cómodos, estamos establecidos. Ya se nos olvidó quién nos trajo a través del desierto, como el pueblo de Israel. Ya se nos olvidó cuando Él era todo para nosotros. Ahora nosotros somos para nosotros mismos todo. Somos self-dependent, dependemos de nosotros mismos. Hacemos a un lado a Dios de nuestras decisiones y las cosas de nuestra vida. Ya olvidamos de aquel, lo pusimos en un closet oscuro. Ya lo tenemos, nomás Diosito. Nada, tal vez aún para la comida solamente oramos, pero se nos olvidó. El orgullo y la altivez se ha subido al corazón del hombre pensando que él él depende por él mismo, por su propia fuerza. Pero la palabra del Señor dice que todavía hay tiempo, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, lavar vuestras manos. Entonces, ¿por qué son pecadores? Porque estamos lejos de Dios. Ese es el pecado de esta generación. Ahora nosotros solo miramos, volviendo otra vez a la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, que es la misma, volviendo otra vez al camino, al trayecto que traíamos. Porque Dios Padre, su naturaleza es espíritu y Padre de todos los espíritus. Mateo 28:18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Fíjese nomás. Efesios 1:20. Cristo está sentado, es el poderoso, en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y Él es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Él es el que le da plenitud a todo y a todos. Por fin, ¿quién tiene el poder? ¿Jesucristo o Dios el Padre? Bueno, vamos a mirar esta escritura. Isaías 43:10-11, que dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, o sea, el cuerpo que yo escogí, el cuerpo humano que yo escogí. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogiste? Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, y fuera de mí no hay quien salve. Si no creyeres, 8:24 de Juan le dijo el Señor a los fariseos y judíos, ahí a la gente: si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está implicando: si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados. Ahí no está implicando por tus pecados o por transgredir la ley. No, ahí está dándote a entender que si tú no crees que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Padre manifestado en carne, en tus pecados moriréis. Y me podría desviar un poquito más, pero ahí Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Primero de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Dios, el Padre, hecho carne. El Padre, pues, el Espíritu no tiene carne y sangre. Por eso Él necesitaba un cuerpo de carne y sangre para derramar su sangre por nosotros y de redimirnos del pecado de este mundo. En la mente y en el plan de Dios ya existía el cuerpo. Él se preparó un cuerpo antes de que Él pudiera crear el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Cuando agarró aquel puñito o puño de polvo, Él sabía qué forma le iba a dar, porque el patrón de cómo iba a ser la humanidad y Adán mismo ya lo tenía Él.
Romanos 5:14. Adán era la figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Pues el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Así como estaba la figura del segundo Adán, Jesucristo, hecho en la mente de Dios, así vino Adán. Y así iba a venir el Señor Jesucristo. Romanos 5:14. Adán era la figura del que había de venir. ¿Quién iba a venir? Pues el Señor Jesucristo. Lo repito. Dios manifestado en carne. En la mente de Dios ya él había encontrado cómo iba a crear al mundo y al mundo mismo. Según dice la palabra de Dios en Efesios 1:4. Él nos escogió antes que el mundo fuese fundado. ¿Te puede entrar eso en la mente? La omnipresencia, la omnipotencia de Dios. Dice que Él nos escogió. Él escogió a su iglesia antes de que la tierra, que el mundo fuera hecho. Antes de que el mundo fuera fundado, Él ya te había escogido. ¿Te puedes? Dice, insondables son sus pensamientos. Qué insondable riqueza de la sabiduría de Dios. Aleluya. También ahora, pues, otra vez volviendo, recordemos que Pablo y los apóstoles existieron y escribieron estas palabras antes de que el diablo permitiera la palabra con espíritus engañadores y doctrinas de demonios, inventando las doctrinas que ahora existen. Ellos siempre hablaban y sabían por qué hablaban así, de esa forma, de la perspectiva de que hay un solo Dios y un solo Salvador. Ellos nunca sabían, cuando ellos escribieron, nunca tenían en su mente el concepto de 3 personas en una, o 3 dioses en uno y un Dios en 3. Nada de esto existía cuando ellos escribieron estas escrituras. En aquel entonces ellos solo conocían las doctrinas de un solo Dios verdadero, que dicen lo que nuestro Señor mismo repitió. Nuestro Señor mismo, Dios manifestado en carne, repitió en Marcos 19:12-29. Marcos 12:29. Además es un mandamiento. Por eso dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados os moriréis. Es un mandamiento. Y el más importante, lo dijo el Señor, el creer que Dios es uno, no uno en 3 y 3 en 1, y que son personas. Esto es antibíblico. Jesús respondió y dijo, el primer mandamiento de todos dice, es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Nunca dice que son 3 personas iguales y 3 dioses, uno chico, otro grande, de ninguna manera. Si no fuera sido así, Jesucristo nos lo hubiera dicho, pero no lo dijo así. Él nos dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno en 3 y 3 en 1. Y son 3 personas de la deidad. No lo dijo eso. Es una doctrina inventada, creada por la mente humana. En la palabra del Señor podemos catalogarla como es una doctrina antibíblica y es anticristo. Es doctrina inventada por la mente humana, lo vuelvo a repetir. Así que hermanitos, hermanitas, usted que me escucha, usted que puede llevar esta verdad a otros, usted que puede salvar el alma de otros, ¿por qué se detiene? ¿Por qué se queda todo el tiempo sentado? ¿Por qué no trata de estudiar y conocer y entender las cosas de Dios y lo importante que es salvar el alma? Aleluya, este cuerpo se va a ir al polvo de donde vino. Somos como la neblina que se la lleva a la mañana. Somos como la hierba que crece en el campo. Un día está verde, otro día está seca. A su flor se cae. Aleluya, nacemos. Aleluya, vivimos y morimos. ¿Por qué no trata usted de moverse, de mover el don que Dios le ha dado, su Espíritu Santo, y llevar estas doctrinas, doctrinas de salvación en estos últimos tiempos, aleluya, que nos quedan? Tengamos compasión de los que de estos dudan. Dice en Judas 1:23, a unos salven sacándolos del fuego y a otros
tengan compasión aunque aborrezcan el estilo de vida que llevan. Queridos hermanos, dice mismo Judas, el apóstol, en el libro de Judas 1:17. Queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dijeron que en los últimos días habrá gente burlona que vivirá conforme a sus malos deseos y de su propia religión. No le hace que se burlen de ti. Ellos no saben, no entienden, porque a veces pasamos cosas, aleluya. Pero tú que eres entendido y conocedor de la palabra de Dios, tú que vives cerca de la presencia del Señor, sabrás que está siendo limpio, está siendo santificado y purificado para el rapto que viene de la iglesia muy pronto. En el mundo, este mundo está en orgullo y altivez, no quieren ni conocer ni entender al Señor, teniendo comezón de oír, se buscan y juntan predicadores que les rasquen el oído, que les den por el lado que a ellos más les gusta. Pero ya para concluir, hermanos, ya para concluir, por eso el mundo que dice que cristiano no persevera en la doctrina de los apóstoles, no son, lo siento en mi corazón. Así lo dice la palabra del Señor. No son y no serán salvos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la palabra del Señor dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, con un dolor en mi corazón. Yo te digo, lee la palabra del Señor, pídele al Espíritu Santo que abra tu entendimiento, que te abra el entendimiento para entender las Escrituras, así como se la explicó a los apóstoles, a los discípulos. Aleluya, dile al Señor que venga a ti, aleluya, y que te declare, Padre bendito, no quiero tener ese síndrome de Tomás, aleluya. Ahorita en la actualidad está el síndrome de Tomás, que aunque viendo, pero no creyendo, porque les gusta la doctrina de su conveniencia y de sus complacencias. Y si seguimos así, tendremos que cosechar resultados desastrosos y eternamente desastrosos. Con todo mi corazón, con todo mi respeto, con toda mi reverencia que se merecen, Dios me los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.